pero también animados para escuchar la palabra de Dios. No vamos a tener un mensaje muy extenso, pero sí aquí un mensaje en la Biblia. Si pueden buscar por favor en el libro de los Salmos, el 60, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 12. Así que ahí va a estar nuestro tema hoy. Seguramente aquí vamos a encontrar una palabra que para muchos de ustedes la oirán por primera vez. El Salmo 60 entonces, versículo 12, dice así la palabra del Señor. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ahí en la primera parte va a estar nuestro tema y el título de nuestro mensaje: en Dios haremos proezas. Esa palabra proezas significa un logro o una conquista de gran dimensión, algo grandioso, Eso es una proeza, un logro o una conquista de gran dimensión, algo realmente grandioso. Cuando se habla de la palabra proeza, se habla de una acción valerosa, de una acción valiente, se habla de algo que es heroico, Eso tiene que ver con esta palabra. En una guerra, un soldado herido, moribundo, es rescatado por alguien allí en el campo de batalla. Eso es una proeza, Una hazaña también es otra de las palabras. La palabra proeza entonces tiene que ver con una acción de valentía, de coraje, de esfuerzo. No hace mucho tiempo, en el año 2018 en Francia, hubo un hombre que se llamaba Mamadou Gassama. Él era de un país no muy conocido, de Malí, un país de África. Y Mamadou Gassama iba por la calle y la gente se amontonó y todos mirando hacia arriba un edificio, y desde un cuarto piso un niño colgaba de 4 años. Y cuando usted ve el video, este muchacho hizo una proeza, una acción valerosa, un acto heroico, y como si fuera el hombre araña se trepó hasta el cuarto piso y rescató al niño que estaba ahí de un hilo, separándolo de la muerte. El presidente de Francia rápidamente hizo la gestión y le dieron la nacionalidad francesa. Un acto heroico. Y la Biblia dice que aquí en Dios haremos proeza. Lo que está diciendo que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando nosotros estamos caminando con Dios, entonces estamos preparados para hacer grandes cosas, cosas valerosas, cosas que a la gente que no tiene a Dios no lo puede hacer. Dice el salmista: en Dios haremos proeza. Cuando usted estudia todo ese Salmo 60, la nación de Israel estaba lejos de Dios, tambaleaban como un borracho, inconstante, inestable, una nación atrapada en el desánimo, en el desaliento, y de pronto se levanta una voz diferente, una voz que afirma y dice: en Dios podemos hacer algo grandioso, en Dios podemos hacer hazañas, podemos hacer proezas. Cuando uno ve a un cristiano aburrido, cuando uno ve a un cristiano que está desalentado, que no tiene energías, un cristiano que no está involucrado en la obra, dice: este no está caminando bien con Dios. Pero Dios viene y habla a nuestra vida y Dios nos anima. Dice: si tienes a Cristo como el Salvador, puedes hacer proeza. Si tienes a Cristo en tu vida, puedes hacer algo grande para el Señor. Nuestro tema será breve y son 2 personajes muy conocidos de la Biblia que elegí esta noche para ilustrar este tema. Uno de ellos es Sansón. Si pueden mirar por favor en el libro de los Jueces, en el capítulo 14. Hacia allí vamos, al libro de los Jueces, en el capítulo 14, una pasadita muy rápida para recordar algo sobre Sansón. Mientras va en esa búsqueda, le recuerdo que él era un hombre privilegiado. Fue uno de los 3 hombres de la Biblia que su nacimiento fue anunciado por un ángel.
el otro fue el Señor Jesucristo y el tercero fue Juan el Bautista. Un ángel anunció que Sansón iba a nacer. Él iba a ser un juez de la nación, un libertador del pueblo de Israel. Pero lo que vamos a ver sobre Sansón es que este hombre fue un hombre triunfador, pero son los triunfos de un santo infiel. Qué cosa tremenda hablar de un santo infiel. No fue obediente a Dios, no fue fiel a Dios, fue rebelde a la voluntad de Dios, se opuso en muchas partes de su vida a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo usó para hacer proezas con su vida. Leamos un poquito acerca de él. Aquí en Jueces 14, los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Ahí lo vemos haciendo una proeza. Se cruzó en el camino con un león joven, poderoso. No era ahí un león jubilado de esos abandonados en un circo. Era un león con todo su potencial, y la Biblia dice que este hombre hizo una proeza, una hazaña, como si fuera un cabrito lo despedazó. Quiero que todos puedan aprender esto. Sansón no era un físico-culturista. No era un hombre de esos de los gimnasios, todos musculosos con su cuerpo marcado. Sansón era un hombre común, no tenía ninguna fortaleza así que se pudiera ver en su físico, pero el poder que él tenía venía de Dios. Y este hombre, cuando caminaba con Dios, podía hacer proeza. Lo hizo con este león, lo despedazó. La Biblia enseña también aquí en el libro de Jueces que un día Sansón también se cargó la puerta de una ciudad en los hombros. Un día dice la Biblia aquí en Jueces también que tomó una quijada de burro y en un ratito mató 1000 personas de los filisteos. Un hombre llamado por Dios para hacer proezas. Pero Sansón fue un hombre, un santo infiel. A pesar de que Dios lo usó para grandes cosas, él siempre fue rebelde a la voluntad de Dios. Y en eso en algo nos parecemos, porque muchas veces en etapas de nuestra vida no queremos hacer la voluntad de Dios. Nos rebelamos, nos encerramos, nos encaprichamos y nos decidimos no obedecer a Dios. Y Sansón fue uno de esos hombres, por eso le hablo de un santo infiel. Un hombre que empezó a coquetear con el pecado. Aquí en este capítulo 14, mírelo por favor otra vez. Dice la palabra de Dios, versículo 1, Jueces 14, verso 1, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahora, aquí está un acto de rebeldía de Sansón. La ley decía que un judío varón podía casarse con una mujer judía. Él ya estaba poniendo el ojo en una mujer de los filisteos. Estaba decidido a desobedecer a Dios y buscó la complicidad de sus padres y les dijo: tomádmela porque me gusta como mujer. Él no estaba pensando en una vida espiritual, ni la estaba mirando como una compañera para el campo misionero, ni quién le iba a acompañar los fines de semana a ganar alma. Y él no estaba pensando en esa mujer para venir a todas las reuniones de la iglesia. Él tenía otra clase de pensamiento. La vio y quedó flechado. Y le dice a los padres: tomen esa mujer, la quiero para mí. Pero los padres le dijeron así, observe, dice versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. El mismo principio tenemos nosotros los cristianos.
Dice 2 de Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. El incrédulo puede ser un hombre elegante, pintón, adinerado, perfumado, todas las virtudes que usted quiera. Pero si no es del Señor, la Biblia le pone un límite, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los padres rápidamente le aconsejan a Sansón, tienes que buscar una entre las hijas de tu pueblo. Pero este hombre estaba empecinado y empezó a llevar una vida inmoral. Era un hombre físicamente fuerte, pero de mente débil. Era un hombre fuerte físicamente, pero de alma pobre, de espíritu pobre. Un hombre que coqueteaba con el mundo, con el pecado. Después se encuentra a una mujer ramera, dice el capítulo 16, y se fue con ella. Y después encontró a otra mujer que se llamaba Dalila, con la quien jugaba a las adivinanzas en qué consistía su fuerza. Pero Dalila ya había hecho un pacto de entregarlo a los enemigos. Y finalmente, después de tanto coquetear con el pecado, como dice el dicho del mundo, tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Y este hombre cayó en las rodillas de Dalila, dormido, y ella lo entregó a los filisteos, y los filisteos lo aprisionaron. Él dijo, saldré otra vez. Pero ya Dios no estaba con él, dice la Biblia. Y a veces cuando nosotros abandonamos el camino del Señor y coqueteamos con el pecado, pensamos, ya voy a estar bien y ya me voy a poner bien y ya voy a estar otra vez en el Señor. Pero a veces ya el Señor le pone un punto final. Y eso es lo que pasó con Sansón. Y cuando usted lee todo el capítulo 16, ve que los enemigos lo tomaron por juguete. Esa es la palabra que usa. Observe ahí, por favor, capítulo 16. Dice la Biblia aquí, hermanos, verso 23, Jueces 16, 23, y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y él, viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Dice la Biblia, Sansón, tanto que coqueteó con el pecado, cayó en las manos del enemigo. Y allí, en una reunión idolátrica, estaban ahí ofreciéndole un culto a su ídolo Dagón. Y de pronto, dice, cuando se alegraron, es decir, que habían tomado unas cuantas copas, ya estaban borrachos, dice, vamos a traerlo a Sansón para que nos divierta. Y es muy triste porque cuando un hijo de Dios pierde su testimonio, el mundo se burla de nosotros y nos toma como un juguete. El mundo se aprovecha de que no estamos caminando bien con Dios y nos usan como juguetes y se burlan de nosotros, como cuenta el libro de los Salmos en el capítulo 42, cuando dice que la gente se burlaba, dice, porque preguntándose dónde está tu Dios. Porque cuando yo no estoy bien con Dios, las bendiciones se alejan de mi vida. Cuando yo no estoy bien con Dios, los tropiezos aparecen en mi vida, los fracasos aparecen en mi vida. Y me empiezo a sentir una persona solitaria, frustrada, amargada, porque no estoy caminando con Dios. Ya no estoy haciendo proezas para Dios, ya no estoy haciendo grandes cosas para Dios. Empiezo a estar frío, empiezo a andar entre sombras y me comporto como si fuera un sonámbulo. Ya no soy aquel cristiano lleno de vida, de entusiasmo. Ya no hago proezas para Dios. Aquí está Sansón, el santo infiel. Un hombre lleno de virtudes, un hombre que Dios usó por un tiempo, pero luego él prefirió el pecado y abandonó a Dios. Y mire qué triste final que tiene este hombre. Y eso es bueno que Dios nos hable esta noche a nuestra vida, porque necesitamos recapacitar y necesitamos ponernos firmes en el camino del Señor, cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. El que está firme, mire que no caiga.
Ahora observe cómo termina este hombre Sansón aquí. Dice la palabra de Dios, verso 26, Jueces 16, verso 26. Dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo, que fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron. Ahí está el santo infiel. El enemigo le tomó por juguete, se burlaban. La Biblia usa la palabra escarnio. Eso significa toda clase de ofensas. Y él había perdido sus 2 ojos. El enemigo se los sacó, Y ahora él dice: Dios, solo te pido esta vez que estés conmigo. Quiero hacer una última proeza. Quiero hacer algo grande. Quiero terminar con todos estos que son enemigos de nuestro pueblo. Y pidió que lo acercaran a las columnas. Había más de 3,000 personas arriba. Y Dios le devolvió la fuerza. Lo puso en posición de hacer una gran proeza. Movió esas columnas. Toda esa gente cayó. Todos murieron. Pero también el santo infiel murió. Pero esa figura de la muerte de Sansón nos tiene que ayudar a reflexionar en esta noche. No fueron los escombros ni el peso del hierro de esa construcción, sino lo que lo llevó a la muerte fue el peso de su pecado. Se cayó por el propio peso de su pecado, y el pecado lo terminó sepultando más que el escombro y toda esa ruina que vino sobre él. Y así es, mis hermanos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, ya no hacemos proezas, ya no hacemos cosas de valor, ya no hacemos cosas importantes e impactantes para la gloria de Dios. Andamos como sonámbulos, andamos allí a la deriva como si fuéramos zombies, como si fuéramos una sombra, y no producimos nada para Dios. Pero cuando yo camino bien con Dios, entonces voy a hacer proezas. Como dice el salmista: en Dios haremos proezas. Y la pregunta en esta noche es: ¿a qué distancia de nosotros está la última proeza? ¿A qué distancia fue esta mañana? ¿Fue la semana que pasó? ¿Fue el año que pasó? ¿La década anterior? ¿Cuándo hicimos la última cosa grande para Dios? Si tengo que hacer un ejercicio de memoria para ver cuándo hice lo último para Dios, tengo que reconocer que estoy mal y venir a su camino y ponerme bien con Dios y caminar bien con Dios y decir como el salmista: ahora sí en Dios haremos proezas. Ahora sí voy a hacer algo grande para mi Señor, pero necesito caminar con Dios. El segundo ejemplo de esta noche, y con ese ya entramos en la recta final de nuestro mensaje, es David. David, hermanos, fue un hombre llamado por Dios para hacer proezas. Vamos a recordar algo sobre él. Si puede ir ahí al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Si está ahí en el libro de los Jueces, un poco más adelante tiene Samuel. Después de Jueces viene Ruth y después ya tiene Samuel. Y buscamos allí el primer libro de Samuel, el capítulo 17. El contexto de esto nos habla. Dios había llamado a David y lo había guiado hacia el campo de batalla.
Ahí donde estaba el gigante Goliat, que provocaba al pueblo de Dios, insultaba al pueblo de Dios, desafiaba al pueblo de Dios, y nadie quería enfrentar a aquel gigante. Por las cuentas que nosotros hacemos, era un hombre que medía entre 2,70 m y 2,90 m. Era un gigante de metal, porque tenía toda su vestimenta de guerrero, todos sus escudos y todo, un hombre metalizado. Pero David vio a aquel hombre de gran estatura que provocaba al pueblo de Dios, y él no iba a retroceder, porque David fue un hombre llamado por Dios para hacer proezas, para hacer hazañas, para hacer cosas grandiosas. David fue un hombre llamado por Dios para hacer actos heroicos de gran valentía, así como cada uno de nosotros Dios nos llama. Solamente que a veces retrocedemos ante el enemigo, cedemos ante el pecado, nos dejamos atrapar fácilmente por la mundanalidad, dejamos que la carne gobierne nuestra vida, dejamos que el diablo nos siga lastimando, y entonces nos vamos arrinconando en la vida y no nos levantamos para hacer proezas para Dios. Pero David fue llamado por Dios para hacer grandes cosas. Recordemos esto, ahí estaba ya Goliat en el campo de batalla. Y dice así la Biblia aquí en 1 Samuel 17. Dice la palabra de Dios, versículo 33. 1 Samuel 17, verso 33. Dice la palabra: y dijo Saúl a David. Saúl era el rey, ¿verdad? Y él habló a David y le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí está David enfrentado al enemigo. Y esa figura nos trae a nuestro día y a nuestra vida. ¿Cuántos enemigos que vemos nosotros, gigantes? Y nos rendimos. Ese trabajo no me va a salir, aquello no me va a resultar, esa casa no la voy a poder comprar. Y en muchas cosas de nuestra vida vemos enemigos que parecen gigantes y nos rendimos diciendo: no vamos a poder, no vamos a poder. Parece la voz de Saúl. Saúl le dijo a David: tú no puedes, porque eres un muchacho. Pero lo que Saúl ignoraba es que David había sido llamado por Dios para hacer proeza. Dios nos salvó a nosotros para hacer proezas también. Grandes cosas para nuestro Señor. David era un flaquito, rubiecito, con pinta de tiernito, pero era el hombre que tenía el poder de Dios en su vida. Era el hombre que no se achicaba ante el enemigo gigante. Cuando todos estaban allí llenos de temor y de terror, aquí estaba el hombre llamado por Dios para hacer proezas, lleno de valentía. Usted conoce la historia, y si no, en síntesis se la cuento. Corrió hacia el campo de batalla, enfrentó al enemigo, eligió una piedra, la puso en su honda y apuntó y se la clavó en la frente a Goliat. El gigante se desmoronó y David terminó quitándole la vida. Pues esa es la figura que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que Dios, hermano, cuando está en nosotros, cuando nosotros caminamos bien con Dios, podemos hacer proezas, podemos hacer grandes cosas. No importa el poder del adversario, no importa la estatura del adversario, no importa cuánto temor infunde el enemigo, nosotros en Dios podemos hacer proezas. Ahí está David. David, hermano, dio una lección que pasó a través de la historia, y hasta aún en este siglo XXI gente sigue hablando de esta resonante victoria de David.
Y esto se aplica en todos los órdenes, porque con sorpresa alguna vez he oído en el ámbito del fútbol, cuando un equipo de los llamados pequeños le gana a los grandes, dice: aquí está el David venciendo a Goliat. Hasta usan la figura para el deporte, porque esta historia trascendió. El pequeño, pero poderoso en Dios, hizo una gran proeza, derribó al gran gigante. Y usted quizás se queda como Saúl, el rey, dice: no se puede. Quiero ir a la iglesia, pero no puedo. El sábado recibo visitas, el domingo me agarra el sueño, peleo con Satanás o con Sabanás, como decíamos, ¿no? Porque están ahí entre la sábana. No puedo levantarme el domingo, me agarra Sabanás, no puedo llegar a la casa del Señor. Oh, algunos hermanos, que me salió una actividad deportiva, que me salió un asado por allá, que me salió allá alguien que parece que quiere ser mi novia, mi novio, no sé qué, todo le surgen cosas. Algunos de los hermanos le hice escuchar las últimas excusas del día de los que no vinieron. Ahí en la puerta le hice escuchar algunas. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros estamos al final de un año, estamos en las últimas horas de un año. Y deberíamos empezar a proponernos delante de Dios en hacer proezas. Empezar a vencer los adversarios que este año no pudimos. La pereza, el desánimo, el desaliento, los sentimientos de que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues mi Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algo que tiene que cambiar. Los jóvenes hablan del chip, hay que cambiar el chip. Tengo que ponerme en sintonía con Dios. Y cuando estoy bien con Dios, dice el salmista, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Tenemos que prepararnos para hacer algo grande, tenemos que prepararnos para hacer algo diferente, para tener logros mayores y mejores de los que hemos tenido en este año que se nos va. Ya va a caer la última hoja del almanaque y tenemos que prepararnos para ir al campo de la batalla como David. El enemigo es poderoso, el enemigo infunde temor, pero yo voy a tomar la piedra que Dios me dio y voy a enfrentar al enemigo, y en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Quiero llevarle ya en la parte final al Salmo 108, dos versículos más y terminamos. Quiero llevarles allí por un momento al Salmo 108, versículo 13. Salmo 108, versículo 13. Solamente para que vea aquí cómo otra vez aparece el texto que leímos en el Salmo 60, 12, ahora aquí en el 108, 13, mire cómo dice la palabra: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hollar al enemigo quiere decir que Dios lo va a pisotear. Pero si yo estoy enfrentando al enemigo en mis fuerzas humanas y con mi experiencia humana, voy a fracasar. Necesito hacerlo con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Tengo que hacer proezas. Déjeme decirle alguna a los hermanos. Seriamente, aquí unos cuantos tienen que proponerse hacer una proeza de ganar almas para Cristo. Usted que nunca ganó almas, que no le predica el evangelio a otras personas, haga esa proeza y dígale a Dios: ayúdame para ser un ganador de almas ahora. Usted que es carnal y que es mundano y que le gusta más las tinieblas que la luz, dígale a Dios: ayúdame, Señor, a ser más puro y más santo este año. Quiero vivir esa proeza en mi vida. Ya basta de tanta carnalidad, ya basta de tanto coquetear con el pecado. Ayúdame, Señor, a ser más santo en este año. Hay algunos que van a tener que hablar con Dios y hacer la proeza, hermanos, de ser verdaderamente un soldado del Señor, un hombre, una mujer sacrificada como el labrador, como el atleta esforzado, valiente como el soldado de Cristo, valiente como el obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo haremos esa clase de proeza? Pidiéndole a Dios que nos ayude, poniéndonos en serio delante del Señor, tomando con firmeza su camino. Hermano, esta es la hora de la gente común.
Nosotros no somos famosos, económicamente no somos poderosos, no somos gente que aparecen en la televisión o en los diarios o que todos hablan de nosotros, somos gente común. Esta es la hora de la gente común. Dios quiere hacer proeza con gente común. Dios quiere hacer proeza. Se lo digo más, esta es la hora de los buenos y de los nuevos samaritanos. Cuando usted lee esa historia de ese hombre haciendo algo por el malherido, algo por el caído, algo por el alma que fue abandonada allí, semi-muerta, ese samaritano, usted lee toda la historia y no aparece su nombre. Y cuando miro esa historia, yo siempre la tomo como una invitación de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos ese nuevo y buen samaritano en esta vida. Eso sería una proeza de ayudar a levantar a los caídos. Hay caídos por todos lados, gente despedazada por el pecado en todos lados. Hay gente desalentada, gente desilusionada, gente que no quiere saber nada con la fe. Hay que animarles, hay que buscarles, hay que insistirles, hay que traerles, hay que extender la mano como el buen samaritano. Allí vendar a aquellos que están lastimados y que recuperen la fuerza y caminen con el Señor y que en Dios hagan proezas. Hermanos, hay dos clases de personas nada más. Están los que miran la historia y están los que escriben la historia. Déjenme decirles esto otra vez. Hay solamente dos clases de personas en esta vida. Los que miran pasar la historia y aquellos que escriben la historia. En otras palabras, hay unos que son espectadores y hay otros que son protagonistas. ¿Qué quiere ser usted? En la obra de Dios, en el camino del Señor, usted quiere mirar cómo pasa la historia del cristianismo frente a sus ojos y usted no hace nada, no se mueve por nada, o usted quiere escribir una historia grande para Dios, una historia con buenas obras. La Biblia dice, somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hermanos, no dejemos pasar la historia, subámonos a la historia y escribamos una linda historia para Dios. Hagamos proeza, hagamos grandes logros para honrar a nuestro Salvador, el que perdonó nuestros pecados y nos ha dado una vida que es eterna. Es una oportunidad, hermano, para ser protagonista, dejar la butaca de la comodidad, dejar la butaca de espectador y meterme como un protagonista en la obra de Dios. En Dios haremos proezas, dice el salmista. En Dios haremos proezas. En el año 1903, dos hermanos. Uno de ellos se llamaba Wilbur, el otro se llamaba Orville. El apellido de ellos era Ray. Los hermanos Ray acostumbraban a mirar al cielo y quedaban encantados con el vuelo de las aves. Hasta que uno le comentó al otro diciendo, no puede ser que el volar por los aires solamente sea un privilegio de las aves y no de los hombres. Los hermanos se hablaron y se dijeron, algo tenemos que hacer para que el hombre vuele. Empezaron a investigar. Descubrieron a un hombre en Alemania que se llamaba Otto. Otto había construido un planeador, pero en su vuelo se cayó y murió en el intento de conquistar el aire. Los hermanos Ray, Wilbur y Orville Ray, ellos empezaron a hacer su planeador. Dice la historia sobre ellos, literalmente más de 1000 veces se dieron la nariz contra el piso. Intentaron hacer toda clase de invento para poder volar y no lo lograban. Su padre, que era un predicador, los desalentó, le dijo, eso nunca lo van a lograr, el hombre nunca va a volar. Pero su hermana tenía más fe y esperanza y ella les animó, hasta que un buen día fueron a las montañas de Carolina en los Estados Unidos con un pequeño planeador y en aquel intento lograron elevarse 3 metros de altura y volaron 26 metros y el planeador cayó. Pero insistieron otras veces en ese mismo día, hasta que lograron mayor altura y ahora 260 metros, casi 3 cuadras lograron volar. Y esos hombres comenzaron a trabajar y a trabajar y a trabajar.
En más de 27 años que anduve volando por distintos países, cuando el avión llega a su altura, se llama la altura crucero, la azafata anuncia a todos los que están en el avión: ya hemos llegado a la altura crucero, estamos a 10.000 metros de altura. Y cuando pasan esas cosas, muchas veces me acordaba de los hermanos Ray. No se dieron por vencidos. Ellos quisieron hacer una proeza. Ellos quisieran que el hombre aprendiera a volar como las aves. Y cada vez que andamos allá a 10.000 metros de altura, todo fue por esos dos hombres que se pusieron a trabajar y trabajar. Fracasaron una y otra vez, intentaron una y otra vez, pero lo lograron y su nombre pasó a la historia. Hicieron una gran proeza. Hoy los hombres vuelan a gran altura. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros también podemos volar alto, nosotros también podemos hacer algo grande para Dios. No importa dónde hemos nacido, no importa si no tenemos mucho estudio, no importa si no tenemos mucha formación, no importa si no somos de la gente de los apellidos más reconocidos. Dios busca personas comunes y esas personas comunes son las que pueden hacer proezas en Dios. Grandes cosas para Dios. No importa si estoy en un barrio de calle de tierra, no importa si estoy en un barrio donde todo es pobreza a mi alrededor, no importa dónde estoy. Dios no anda mirando esas cosas, Dios anda mirando hombres y mujeres que quieran hacer proezas en Dios, grandes cosas en Dios. Y quizás la mayor proeza de la historia la contemplamos en la cruz del Calvario, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo la mayor proeza en esa cruz. Un texto vamos a leer y ahí vamos a terminar. Si busca conmigo, por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y ese será ahí el final de nuestro mensaje. La primera carta de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a poner nuestra atención en el verso 18. Primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18, dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Observe lo que dice el texto. Dice que Cristo murió una vez por los pecados. El justo, Jesús, murió por los injustos, nosotros los pecadores, con el fin de llevarnos a Dios. Por eso la Biblia asegura que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va hacia el Padre si no es por Él. Es el único Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Jesucristo el justo fue a la cruz y allí hizo la mayor proeza, la demostración de amor más grande que la historia humana pueda registrar. No hay amor más grande que el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Allí Él murió, dice la Biblia, como nuestro sustituto. Murió ocupando nuestro lugar de pecadores. Aquí Pedro, mire cómo lo explica. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 24, habla de Cristo. Y dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra vez, dice: Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Allí está, muriendo por nosotros los pecadores, la mayor proeza, la mayor hazaña que el hombre pueda conocer, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Si usted nunca ha creído en Jesús como su Salvador, su vida está en una zona de riesgo. Usted necesita urgente un refugio, y ese refugio es Cristo, y necesita reconocerlo como el único y suficiente Salvador en su vida. Y si usted ya conoce a Cristo y no está haciendo proezas en Dios, entonces recuerde que Él murió llevando sobre su cuerpo nuestro pecado en el madero. Y eso tiene que hacernos corregir nuestro camino,
y ponernos bien con Dios, y caminar con Dios como lo hizo Enoc en el Antiguo Testamento, y caminar con Dios como lo hizo Noé, y caminar con Dios como lo hizo Abraham, y caminar con Dios como lo hizo Juan el Bautista, y que nuestro nombre aparezca entre los que caminan con Dios. En Dios haremos proezas. Las decisiones que se van a tomar en esta noche para caminar con Dios, los frutos, los resultados, los vamos a ver en breve tiempo. Si las decisiones en esta noche son buenas, si nos decidimos a caminar firmemente con Dios, muy pronto empezaremos a hacer proezas, grandes hazañas, grandes conquistas, grandes victorias para la gloria de nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con Dios en este momento. Y si hay una decisión para tomar, alguien que aún no conoce a Cristo y dice: yo quiero confiar en Jesús como mi Salvador, entiendo que Él murió en esa cruz, llevando sobre su cuerpo mis pecados. Yo quiero dejar todos mis pecados allí, para que la sangre preciosa de Cristo me limpie de todo pecado y me salve, dándome ese regalo precioso de la vida eterna. Si usted ya es de Cristo, pero no está haciendo proezas, no está teniendo grandes logros, conquistas en su vida espiritual, hoy es el momento ideal, en el final de este año, para comenzar el 2023 con gran fuerza y con grandes obras para la gloria de Dios. Solamente hablar al Señor, que Él venga y le ayude, que Él venga y le dé esa oportunidad a su vida de empezar a caminar con Él, que podamos entender como David fue llamado para hacer grandes proezas en Dios. No importan los enemigos, el oso, el león, el gigante Goliat, no importan los enemigos que usted tiene en su vida, no importa el tamaño que tienen ni el poder que tienen sus enemigos, usted en Dios puede hacer proeza. Quizás al final de este año, al momento del balance, usted tenga que decir: Dios, la verdad que me he equivocado mucho en el camino. En el correr de los meses he fracasado, no he caminado fielmente, Señor. No he tenido logros para ti, no he hablado del Evangelio con otros, no he invitado gente a venir a las reuniones, no he leído mucho la Biblia, no he invertido tiempo en oración. La verdad que mi vida cristiana fue floja en este año, pero no se quede en eso. Dios quiere tocar su vida, levantarle y ayudarle a que usted en Dios haga proezas, algo grande. Hable con Dios, hágalo desde un corazón sincero. Y hágale a Dios una promesa que va a cumplir. En síntesis, si se animan esta noche, dígale: Dios, voy a caminar contigo y en tu nombre voy a hacer proezas, como dice el Salmo. Te damos gracias, Dios, en esta noche por cada alma aquí en este lugar. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Como decía el predicador Isaías, no vuelve vacía, ella trabaja en nuestras vidas, hace una obra en nuestros corazones, y que hoy, Señor, esta palabra viva nos pueda tocar en la fibra más profunda, más íntima, pueda ayudarnos a despertar, Señor, de tal manera que podamos tomar ese compromiso de caminar contigo y salir esta noche decididos de este lugar a hacer grandes proezas para tu gloria, Señor. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano Omar, no sé dónde está.